Continúa la fase final de Line Chess Rapid y bueno, el día de hoy tuvimos enfrentamientos realmente espectaculares, como el que ya pudieron ver en un video anterior en donde el gran maestro venezolano Eduardo Iturrizaga dio un batacazo al eliminar de manera contundente al gran maestro armenio Levon Aronian en un par de partidas espectaculares que si no han visto por acá se las dejo en una tarjeta. Ahora también tuvimos otros duelos espectaculares entre pesos pesados del ajedrez. Por un lado, estuvo el enfrentamiento en el repechaje entre Wesley So y Fabiano Caruana. Mientras que en la atracción principal tuvimos al gran ex campeón del mundo Magnus Carlsen contra el prodigio de Uzbekistán Nodirbek Abdusattorov, quien bueno, venía también de derrotar dándole una paliza a Levon Aronian, pero que aquí pues les comento que recibió una verdadera lección magistral de Magnus Carlsen. Así que por supuesto, quédense hasta el final para que disfruten de esta espectacular partida. Con las piezas blancas, el joven prodigio de Uzbekistán, Nodirbek Abdusattorov, iniciaba con la jugada D4, mientras que con las negras, el ex campeón del mundo Magnus Carlsen respondía con caballo F6. Caballo F3, G6, C4, D6, G3 y C6. Bueno, parece que Magnus quiere jugar una especie de defensa india de rey. Abdusattorov quiere jugar una catalana, juega alfil G2. Y ahora dama A5, ya una jugada digamos un poco secundaria por parte de Magnus. Aquí lo más normal es jugar alfil G7 y tras enroque caballo BD7, ¿no? Y tenemos una posición muy normal. Tras dama A5, en cambio, Abdusattorov juega caballo C3, caballo E4, rápidamente Magnus presiona en C3, dama B3 defendiendo, alfil G7, enroque y caballo por C3. Bueno, aquí Abdusattorov decide jugar B por C3 para no cambiar las damas y ahora enroque. Magnus Carlsen logra quedarse con una mejor estructura de peones, pero a cambio Abdusattorov gana espacio con E4 y domina el centro. El noruego juega C5 ya empezando a poner presión sobre el peón de D4 y además fijando los peones doblados en la columna C. Ahora el uzbeco juega alfil F4, una jugada que pues al módulo le parece un poco pasiva, ¿no? Quizá aquí E5 ya es muy interesante. Y es que tras D por E5 y D por caballo por E5, pues las blancas aspiran a que las negras, si capturan el caballo, arreglan su estructura y además pues se deshacen del alfil de casillas negras, ¿no? Que suele ser la mejor pieza en este tipo de posiciones. Pero bueno, Abdusattorov decide jugar alfil F4, caballo D7 de Magnus Carlsen, que continúa con el desarrollo, alfil G5 atacando en E7, torre 8 defendiendo, torre Fd1, caballo B6, poco a poco Carlsen va mejorando sus piezas, dama B5 de Abdusattorov, que ya quiere cambiar, porque bueno, ya no le está gustando mucho la posición, ya que Magnus lo está presionando, y además pues amenaza la torre, por lo que el cambio prácticamente es inevitable aquí. De hecho, Carlsen juega dama por dama, peón por, y ahora caballo A4. Gracias al cambio de damas, pues las negras han quedado con una buena ventaja en cuanto a la iniciativa, y es que, bueno, Magnus ya está amenazando el peón de C3. Abdusattorov tiene que defenderlo con la torre, porque si, por ejemplo, juega C4, vendría caballo C3 atacando la torre y el peón. Y tras mover la torre viene C por D4 y las negras se quedan con un importantísimo peón de ventaja. Por eso Abdusattorov juega torre AC1, alfil E6 de Magnus Carlsen, que continúa con la iniciativa, torre C2 defendiendo, A6, Magnus quiere que capture para abrir la columna y presionar en A2, alfil F1, Abdusattorov aguanta allí el cambio, H6, alfil E3, A por B5, alfil por B5 y torre EC8. Fíjense que en esta posición pues la máquina ya le da clara ventaja a las negras, no parece tan obvio, pero tiene que ver con la actividad de las piezas negras. Fíjense la pareja de alfiles, el caballo molestando en C3, la torre molestando en la columna, mientras que las blancas pues sencillamente están defendiéndose. De momento no amenazan absolutamente nada. Torre DC1 aquí por parte de Abdusattorov, que quiere buscar algún tipo de contrajuego. Caballo B6 y ahora D5. Aquí las blancas deciden cerrar la posición, lo que quizá no conviene porque se le está dando mucha fuerza al alfil de G7. Era un poco mejor D por C5 probablemente, y tras D por C5 un caballo D2 para buscar la casilla C4. Pero en cambio tras la jugada de 5, alfil D7 aquí de Magnus Carlsen, está planteando cambio de alfiles. Torre B1 de Abdusattorov, torre C7, caballo D2, alfil por B5, torre por y caballo D7. Carlsen comienza a buscar otras casillas, en este caso la casilla E5. Abdusattorov juega torre B3. Probablemente aquí era buena caballo F3 precisamente para cuidar la casilla E5.
Fíjense que, bueno, igual en cualquier posición de cambio de caballos, quizá el alfil de Carlsen está mejor, ¿no? Pero bueno. Torre B3 decidió jugar Abdusattorov, torre A4 de Magnus Carlsen, que continúa con la presión. Fíjense que ahora se quita la jugada caballo F3 porque está tocando el peón D4. C4 aquí por parte del uzbeco, que intenta bloquear el paso de la torre. B6 de Carlsen, su peón defendido para poder liberar su torre. A3 por parte del uzbeco, jugada que quizá no era la mejor, quizá había que esperar con algo como rey G2, porque es que A3 en realidad debilita un poco más el peón. Aquí Carlsen juega torre C A7 amenazando en A3, torre A2 defendiendo, fíjense las torres, totalmente defensivas. Caballo E5 aquí por parte de Carlsen, que bueno, entrega o parece entregar su peón de B, pero es que caería probablemente el de C. Aquí Abdusattorov juega torre C2. Quizá era mejor incluso torre por B6. La idea es que tras caballo por C4, pues viene torre B8, un jaque intermedio, rey H7, y ahora caballo por, torre por. Y bueno, quizá tras la jugada F3, este final brinde algunas posibilidades, aunque, bueno, las negras, por supuesto, tienen una posición muchísimo más activa aquí. Sus torres bien colocadas, el alfil domina la diagonal. Así que probablemente igual las blancas estaban mal, ¿no? Pero tras torre C2, Carlsen juega torre 7 A6 y está básicamente intentando dejar a su rival como en una especie de Zugzwang. Alfil F4 de Abdusattorov, caballo D7 de Magnus Carlsen y torre A2. Aquí era mejor caballo B1 para intentar defender la posición. Pero tras torre A2, G5 del noruego, que fíjense para qué quitó su caballo, para evitar el cambio y para que ahora tenga que quitarse el alfil. Alfil E3, caballo E5, ahora sí el caballo está muy bien aquí en la casilla E5. F4 de Abdusattorov, que intenta desesperadamente que ese caballo deje de molestar. Pero caballo por C4. Ya aquí pues las negras ganan material. Y bueno, tras caballo por C4, torre por C4 y F por G5, sencillamente Carlsen juega H5, dejándole el peón doblado a las blancas. Rey F2 por parte de Abdusattorov, torre por E4. Aquí otra vez Magnus se gana un peón. Fíjense que el de D5 está muy débil. Rey F3, torre A4, alfil F4, alfil D4, alfil C1 y alfil E5. De momento, pues las torres estaban inmovilizadas. Finalmente, Abdusattorov logra hacer alfil C1 para poder defender el alfil y al menos intentar jugar con las torres. Pero ya esto es ventaja decisiva para Magnus Carlsen. Torre E2, rey G7, H4, rey G6 y torre D3. Probablemente aquí un poco mejor era alfil B2. La idea, bueno, tras torre por y torre por A3, se intenta llegar a un final de torres en donde quizá haya algunas oportunidades de tablas, pero claro, contra Carlsen esto es muy difícil. Ahora, tras torre D3, torre G4 del noruego, rey G2, alfil, perdón, torre D4, torre por D4, C por D4, y ahora sí la posición está perdida, ¿no? Aquí Abdusattorov juega torre C2, torre A5 y torre C7, el error final, ya que Magnus juega torre C5. Obliga al cambio de torres y bueno, el final de alfil está totalmente perdido. Abdusattorov juega torre por torre, D por C5, rey F3, rey F5 y tras rey A4, el uzbeco ni siquiera espera a que Magnus juegue, sino que decide abandonar, porque sabe que está muy perdido en esta posición, ¿no? Aquí las jugadas son fáciles, se puede venir C4 e incluso se puede quitar el alfil, por ejemplo a D6 para venir con el rey y comerse el otro peón y ya serían demasiados peones de ventaja. Bien amigos, ¿qué les pareció esta partida? Como les dije, pues Magnus Carlsen le dio una verdadera lección posicional a Nodirbek Abdusattorov. Fíjense que la idea del noruego fue doblar los peones en la apertura y de allí en adelante intentar ganar la iniciativa, cosa que no soltó hasta que ya logró ventaja material. ¿Qué les pareció? Si les gustó la partida, como siempre, me pueden apoyar dándole un buen like a este video, suscribiéndose al canal y activando la campanita para que no se pierdan las partidas de estos matches que están realmente espectaculares. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en un próximo video.